Hola, yo soy Sabrina Medeiros. Yo fuiste profesora asociada de Relaciones Internacionales de la Escuela de Guerra Naval de Brasil por los últimos años, pero también fui profesora maestra de Colegio Interamericano de Defensa, que está vinculado a la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Y yo estoy acá en nombre de la Global Politics Academy. Yo quiero agradecer a ustedes por la participación y nuestros cursos y este curso especialmente dedicado a presentación de un grupo de tendencias en escenarios últimos que nosotros tenemos en consulta y nosotros elegimos un escenario especialmente hecho por la KPMG, que es una empresa de consultoría y que ha publicado un relatorio que dividió entre 10 principales tendencias internacionales. Yo voy a hablar un poco hoy de las tendencias de acuerdo con la tipología presentada por la KPMG, pero también yo voy a hablar un poco sobre los cursos que nosotros tenemos y cómo nosotros intentamos cubrir las tendencias que acá están con pedazos, con pequeñas pílulas de conocimiento para que ustedes puedan aplicar en sus vidas, porque para nosotros, un grupo hecho de mujeres hoy, pero hecho de mujeres con doctoras o maestras y que desean traer para el mundo real con efecto de las aplicaciones, del método específico, el conocimiento académico. Entonces, nosotros no intentamos decir que el conocimiento académico no tiene valor, pero el contrario, el conocimiento académico en relaciones internacionales tiene mucho valor, pero también es muy complejo. Entonces, esa complejidad necesita de ser trabajada con casos específicos. Entonces, nuestra principal orientación es direccionada por los casos y por la implementación de los casos. Entonces, nosotros no solo construimos cursos que están dedicados a áreas especializadas que, claro, tienen que ver con la economía, la cultura, la sociología, la historia y muchas otras áreas de conocimiento, pero también con pílulas que son muy específicas. Entonces, nosotros vamos a hablar de BRICS, así lo mismo vamos a hablar de defensa, de economía, de defensa de fronteras, de migraciones, de cultura, expresión, de discriminación positiva o de territorios turísticos inteligentes, ¿no? Inteligentes. Nuestra propuesta claro, ampliar la posibilidad de los alumnos por todo el mundo es claramente parte importantísima de nuestra estrategia de ser global. Entonces, nosotros estamos espalhadas en muchos sitios, en la América, en Europa, y claro, tenemos profesores en Francia, Alemania, Portugal, España, Irlanda, también Estados Unidos y así como Brasil. Pero también nosotros queremos alcanzar los grupos que especialmente no están en grandes sitios, grandes ciudades, ¿no? Y así, si están lejos de los centros, de las mayores instituciones, pueden también consultar a nosotros, estar con nosotros en nuestros cursos en línea, que son cursos interactivos. Entonces, nosotros tenemos cursos no interactivos que son, claro, grabados a partir de los cursos interactivos que son llamados sincrónicos, y esos cursos son dedicados a pedazos muy específicos de conocimiento que, claro,
para nosotros tiene alguna aplicación expresiva o en sector público o en sector privado, ¿no? Entonces, para nosotros construir las puentes entre el conocimiento académico y el uso es dependiente naturalmente de la escucha, ¿no? Activa. Y nosotros intentamos escuchar a los alumnos durante nuestros cursos, que son de un mes interactivos, y claro, obtener información para siempre calificar nuestros cursos con el conocimiento incremental. Entonces, aquí en nuestro curso, que llamamos de curso como un compacto de la política global, nuestro método es presentar las 10 mayores tendencias de política internacional, pero no específicamente de la tendencia de políticas exteriores, ¿no? Pero las tendencias que tienen alguna implicación en el mercado de trabajo, en las relaciones entre naciones, en la gestión y manejo de la frontera, todos los temas que nosotros trabajamos en nuestros muchos cursos. Si ustedes tienen la voluntad de tener uno de estos tópicos que no está en tu lengua, y nosotros trabajamos con inglés como principal lengua, pero también el español, el portugués y también el francés hoy. Entonces, si ustedes tienen voluntad de tener algún de esos tópicos, también es posible hacer una mentoría individual, por lo cual es posible hacer una orientación personalizada en 2 sesiones que puede tanto ser dirigida para su carrera como también para su formación académica, su maestría, su doctorado, lo que sea. Entonces, vamos a empezar hablando de la tendencia número 1. Entonces, tenemos una tendencia principal de incertidumbre. La incertidumbre, claro, se crea mucha complejidad para el planeamiento, ¿no? Entonces, para lo que la consultoría está diciendo, en pocas palabras, es que la incertidumbre no solo crea también complejidad, por lo cual se puede entender o comprender como problemas, como también se crea la incertidumbre, crea también salidas, ¿no? Entonces, uno que tiene la función de manejar una emergencia, tiene siempre la posibilidad también de serlo creativo y de alcanzar ganos que antes, sin la crisis, no estaban esperados, ¿no? La segunda tendencia que la KPMG apunta es de que las ciudades pensan su proposición de valor porque las ciudades tienen que tener un manejo cada vez más complejo, pero no solo, también alcanzar la población en varios sentidos, porque la sobrevivencia de una población está muy involucrada con la administración local. Entonces, aunque en un estado federal, un ente federativo, sea muy importante para políticas generales de educación o salud pública, por ejemplo, la administración local cada vez más tiene un impacto, sea porque tiene que aplicar y hay que tener una lógica muy expresiva y eficiente de gobernación desde arriba hasta abajo, pero también porque las ciudades necesitan de pensar sus recursos que sean más escasos, con impacto directamente relacionado a la sobrevivencia de su población. La tendencia número 3 es sobre las fronteras. Entonces, las fronteras, es claro que se tienen problemas expresivos post pandemia con las fronteras, incluso porque muchos de los arranjos institucionales no
no estaban preparados para obtener los resultados que necesitaban los estados después de la pandemia. Eso porque hay una crisis humanitaria en muchos sitios en curso, pero la necesidad de control de las poblaciones, el flujo de personas, ocurrió con la pérdida de calidad de la aplicación de las políticas sociales para poblaciones que no están documentadas. Entonces, la cuestión entre la seguridad de la salud pública y de los flujos financieros y también de poblaciones crean un conjunto de valores nuevos que también pueden hacer alcanzar ganhos en largo plazo. ¿Pero cómo? Eso porque la tendencia 4 es sobre la infraestructura. Y cuando se habla de la infraestructura de servicios y productos en la cadena productiva, se habla que las redes de suprimientos tienen que ser desarrollar para atender nuevas perspectivas de seguridad, de control de puertos, de control de líneas aéreas, de control de la fiscalía o de muchas instituciones que ahora tienen otros roles, otras funciones que son cada vez más complejas porque la necesidad, la demanda de control y de nacionalización de la crisis es expresiva. La tendencia número 5 es sobre nuevos flujos financieros en mercado. Eso porque nuevas transacciones, especialmente la caracterización electrónica de las transacciones, se anticipó, claramente se alcanzó a niveles no esperados antes de la pandemia y con flujos de crecimiento también totalmente inéditos. Entonces, la tendencia de nuevos flujos financieros también crea nuevos parámetros. Entonces, claro, la moneda virtual, la criptomoneda, tiene un otro valor mucho más alto que antes, pero no solo, porque las prácticas, las startups, nuevas formas de alcanzar sus clientes y las personas de hacer en sus negocios, especialmente porque no solo las empresas se hicieran así, pero también las personas se hicieron como activos dentro del mundo, dentro del mercado. Entonces, si el emprendedorismo era muy pequeño y muy local, ahora hay un mundo lleno de oportunidades para las personas y para las corporaciones. Entonces, hay tanto un desarrollo institucional, pero también un desarrollo de nuevas formas de interacción personal. La tendencia número 6 es una tendencia sobre, claro, un ambiente más sostenible, ¿no? Entonces, eso se aplica claramente en los activos de la naturaleza, de activos que son recursos que son naturalmente nacionales, como por ejemplo recursos finitos, como el petróleo, pero también la agua o las vacías hidrográficas o que sea toda la naturaleza que tiene implicaciones para las mudanzas climáticas. Entonces, hay claramente un debate grande que está en nuestras instituciones internacionales y en todos los regímenes de apoyo mutuo de naciones. Hay una falta, una discusión que está enfocada en eso, pero hay claramente también una amplificación para los negocios y para otras áreas que hasta la pandemia no estaban incluidas, no completamente o no estaban con tamaña intensidad. Entonces, nosotros podemos citar, por ejemplo,
las relaciones de consumo que están muy más afectadas a los impactos de toda la cadena productiva, o la incorporación de determinados países en acuerdos a respecto de las vacunas, cuando esos países tienen cumplimiento de las otras regulamentaciones que son totalmente de carácter ambiental. Entonces, hay una vinculación compleja que en nuestra teoría de las relaciones internacionales nosotros le llamamos de interdependencia compleja, ¿no? Pero la interdependencia está mucho relacionada a una transformación claramente green o verde, ¿no? La tendencia 7 es sobre la resiliencia, que claramente cumple en la agenda global algo totalmente inédito. Entonces, hay una preparación de las instituciones, del gobierno, de las personas, de los políticos, de los responsables por las industrias, la producción de alimentos, que está relacionada a periodos de crisis, ¿no? Entonces, todo que está relacionado a manejo de la crisis, se piensa siempre en las instituciones clásicas que tienen ese valor en su naturaleza. Entonces, se piensa en la institución de seguridad, en las varias policías, tipos de policías, de guardería nacional, tipos de acciones civiles que están involucradas con emergencias civiles, de carácter civil y todo esto. Pero se descubrió que no solo las instituciones de Estado o las instituciones civiles que son dedicadas a emergencias necesitan de un plan de emergencia, ¿no? Entonces, la tendencia 7 es la creación de resiliencia. ¿Qué podríamos hacer mejor para en periodos de crisis generásemos un comportamiento no solo individual, pero comunitario, desde la comunidad local hasta la comunidad internacional, que fuera más resiliente y que no pueda dejar y pueda anticipar, pero también no dejar desistir, morir en materia de instituciones y su falencia institucional general, porque simplemente no se preparó para un manejo de crisis, ¿no? La tendencia número 8 es sobre entregar un digital world, un mundo digital más seguro. Y eso tiene muchas implicaciones, porque claramente se habla mucho de cybersecurity, seguridad del mundo, del dominio cibernético. Pero uno puede comprender mejor la seguridad del mundo cibernético si antes se puede comprender la importancia de los flujos de información. Entonces, mucho más que la ciberseguridad, la seguridad de la información es central por muchos motivos. Y nosotros podemos citar algunos. Uno de ellos es la infraestructura de Estado. Entonces, la preparación de infraestructura, que no solo hay, claramente, una tendencia de fiscalización y protección de infraestructuras generales del Estado, pero también los otros componentes del mundo cibernético que no solo son infraestructuras. Entonces, tiene una componente de infraestructura y tiene una componente informacional, porque claro, la infraestructura no es solo la preocupación, se preocupa también, son preocupantes también las características más detalladas de cada información que se cambia en la red. Entonces, hablamos de la calidad de la información estatal y la calidad de información privada, individual. Entonces, dentro de este mundo cibernético hay la infraestructura, pero hay la calidad
informacional. Y en la calidad informacional hay información de Estado, por lo cual se tiene que regular los flujos y saber con la complejidad de muchas instituciones cómo se va a pasar la información en beneficio del colectivo y del plano estratégico nacional, federativo o local, y la información en términos de la calidad de información privada, por ejemplo. Entonces, no crear vulnerabilidad de las relaciones, proteger las personas, los chicos, por ejemplo, proteger las informaciones privadas, los datos financieros de las personas, los registros nacionales, proteger los datos de la población que está en tránsito o que no tiene regulación documental. Entonces, hay muchos temas que claramente son temas también que cambian del mundo real para el mundo cibernético, que se establece como un otro dominio y que claramente tiene muchas dificultades porque nuestras fronteras son híbridas de regulación. Entonces hay mucho que hablar y hay mucho que hablar también de las relaciones privadas-públicas porque el trend 10, o sea, el tendencia 10, que es la última, es sobre cómo los gobiernos están buscando parceros en las instituciones privadas y cómo se ha de realizar esta relación. Cómo esa relación se va a establecer como una relación de confianza. Cómo el parámetro de regulación de esta relación puede ser una buena práctica que hace un local y que se puede espalhar, lo que llamamos en nuestras teorías de policy diffusion, policy transferring, transferencia de políticas, difusión de políticas. Entonces, esto es un grupo de escenarios complejos, pero no solo son escenarios, claro, son disruptivos, pero no solo son escenarios malos, son escenarios que van claramente provocar cambios expresivos en cómo las personas y las instituciones deben controlar su comportamiento a partir de ahora. Esos planos van a depender de personas, no solo de automación, inteligencia artificial, no. Las personas que van a se especializar en regular cómo se hacen las transacciones. Entonces, en general, yo defendería que todos los escenarios que nosotros hablamos, que ahora mismo vimos, son escenarios que son dependientes de la transición, son de la transición del mundo de la pandemia para un mundo post-pandemia más complejo, pero también necesitado de otros tipos de regulación, de transacción. Entonces, en la visión institucionalista, sobre todo trabajada en la economía institucional, hay un tópico que es el costo de transacción. Entonces, cuando nosotros estamos muy interesados en las transacciones, estamos hablando que es inevitable que se construya más seguridad con acuerdos de toda parte, privados, públicos, instituciones de gobiernos, personas, sociedades civiles, todo eso. Pero también eso trae una complejidad sobre las características de la gobernación que depende todo ese network, toda esa red de complejidades. Entonces, para nosotros, la transacción entre las partes es algo que dependerá de nosotros. Si usted está acá en este curso, posiblemente tiene interés en trabajar en esas puentes. Cuando nosotros decimos que nosotros trabajamos para construir las puentes, estamos diciendo que estamos enfocadas
en muchas de estas ligaciones, muchos de estos interlaces, ¿no? Y es por eso que yo quería decir cómo nosotros estamos proponiendo nuestra estructura. En esta estructura estamos entendiendo nuestra comprensión que hasta 2021, 2022 han que ser 2 años de recuperación. Entonces, a la previsión sobre facturación, sobre la situación económica, hay una previsión crecientemente más optimista, pero en inicio mucho pesimista. Y claro, por lo menos 50% de los agentes económicos han aplicado ajustes en sus plantillas de desarrollo antes y después de la pandemia, ¿no? La situación económica de la mayor parte de las instituciones es crítica. 73% de las personas consultadas en estos relatorios dicen que la situación económica actual es mala o muy mala. Entonces, no hay como tener planos anteriores a la pandemia que sean aplicados. Pero ¿dónde? Por ejemplo, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y también South Africa, África del Sur. Entonces, en un régimen como ese, o en un régimen como el cambió la Alianza del Pacífico, o en un régimen como la Unión Europea, o como, por ejemplo, la Unión Africana, todos son regímenes distintos, con niveles de integraciones distintos. Pero no hay posibilidad de no pensar la pandemia y la crisis como afectando todas las estructuras institucionales que estaban puestas. Y eso, claro, implica en esos 10 escenarios. El primero sobre la incertidumbre, el segundo sobre las ciudades, el tercero sobre las fronteras, el cuarto sobre la infraestructura, quinto sobre las nuevas formas de hacer finanzas, el sexto sobre el cambio climático, el cambio para un movimiento más verde, el 7 sobre la resiliencia, el 8 sobre el mundo digital, la seguridad de la información, el 9 sobre cómo los gobiernos se transforman y cómo el 10º, cómo los gobiernos van a buscar parcerías. Entonces, todos esos escenarios tienen implicaciones importantísimas y distintas sobre cómo se van a hacer las regulaciones. Las regulaciones en todas las partes, cómo se van a construir las puentes. Y nuestra propuesta, finalmente, de hacer cursos que tragan pedazos de estas aplicaciones, se incluye entonces yo voy a hablar un poco de ellos, ¿no? En BRICS y cómo la desigualdad social se tiene valores de parámetros de variables que son comparables. ¿Cómo se hace comparaciones? ¿Y para qué la comparación en BRICS? Porque son totalmente distintos los regímenes políticos, los regímenes económicos de esos países y el régimen de cooperación que tiene un banco, pero no es una integración regional, por ejemplo. Entonces, al entender, comprender cómo se hace el BRIC y cómo se hacen políticas de desigualdad dentro y fuera individualmente de esta estructura, se puede proponer en nivel local cómo se puede estimar, evaluar la política de inclusión social, por ejemplo. Entonces, en este caso, si es posible comprender cómo hacer comparaciones, cuáles son las variables preferenciales de cómo trabajar con ellas para usted mismo construir su política pública. Otra cosa, en materia de economía de la defensa y la seguridad, ¿cómo promover
políticas de defensa, o sea, trabajar con el gobierno para alcanzar desarrollo por medio de la economía de defensa, que es una economía no visible, que no está directamente relacionada a calidad de vida de las personas, pero si no existe, hay riesgos que son incalculables. Pero cuando se habla hoy de la economía de la defensa, se habla también de la economía de seguridad. Entonces, hay una parte de eso que es grande, que es macroestratégica, que tiene mucho volumen de dinero, ¿no? Y hay otra parte de eso que es pequeña, que parece pequeña, pero es muy importante porque fala de los flujos de armas, por ejemplo, y de la implicación de esto en la violencia. Como también la economía de la seguridad tiene implicaciones para la economía de la inseguridad. Entonces, sobre esto que vamos a hablar en el curso de Economía de Defensa, que está en portugués y que está en inglés, pero también puede estar en español. Vamos a hablar también de tecnologías disruptivas y gobernanza global. Cómo el sistema internacional tiene calificado la cuestión de las tecnologías disruptivas y cuáles son los alcances de las tecnologías para la política, porque es precisamente para las personas del campo técnico falta comprender necesariamente eso es un valor de los comunicadores, de los psicólogos, de los internacionalistas, de historiadores, sociólogos, pero porque ofrecer a la parte técnica cuáles son los compromisos políticos que están en riesgo, cuáles son los riesgos éticos, políticos, morales, que están incluidos en todas las plataformas que son overlapping. Hay plataformas de regulación que están una encima de las otras, ¿no? Gobiernos locales, gobiernos nacionales, regímenes internacionales. ¿Cómo se hace? El otro curso que nosotros promovimos es el modelo de las Naciones Unidas. Por enquanto tenemos en inglés, pero en futuro próximo tenemos en otras lenguas. El modelo de Naciones Unidas no es solo sobre un modelo de simulación que está que está divulgado, difundido en las escuelas para entrenar estudiantes sobre las reglas de las Naciones Unidas. No, estamos hablando de modelos de Naciones Unidas para hacer simulaciones y para entrenar oficiales, personas de gobierno o cualquier cosa para entrenar en las doctrinas que ya existen o políticas y no solo para construir políticas y doctrinas efectivas que tengan más certitud y que lleguen a las personas desde arriba hasta abajo por medio de entrenamiento incremental. Entonces, se puede mejorar las políticas con entrenamiento y hay modelos, hay sistemáticamente métodos que pueden ser aplicados en su empresa, en su corporación. Entonces, nosotros queremos hablar de modelos Naciones Unidas como un método de entrenamiento y de aplicación de conocimiento. También vamos a hablar de aspectos normativos de las migraciones internacionales, cómo las normas son aplicadas o son difundidas o son discutidas, cuáles son las diferencias, cómo los regímenes se comportado en función de los flujos migratorios, cuáles son las condiciones mínimas, cómo se nombra, cómo se llaman, cuáles son las implicaciones para la economía nacional y local. Gobernanza intergubernamental y supranacional también. Entonces, cómo se estructurar y cómo se organizar estructuras de gobernanza que son mutuas y que algunas veces necesitan de un análisis más fina, más apurada para permitir la evaluación de cuáles son las regulaciones que son aplicables y cuáles no, cuáles son necesarias y cuáles son los gaps. La política comercial y los negocios internacionales. Aquí en este curso vamos a hablar de cómo las políticas comerciales se implican en negocios internacionales y cuáles son las relaciones importantes en materia de regímenes internacionales en esta regulación. ¿Cómo funciona la regulación? Relaciones interagenciales y crisis emergenciales.
¿Cómo son las crisis emergenciales y cuáles son los tipos de relaciones interagencias? ¿Cómo organizar una relación interagencia? ¿Cómo criticar, cómo hacer desarrollar una relación interagencia? ¿Cuáles son las variaciones? ¿Cuáles son las variables más importantes? Tenemos también curso en portugués y francés de discriminación positiva, que es muy importante y podemos desarrollar en español en el futuro, que es sobre cómo se conduce en las corporaciones y instituciones en general las políticas de discriminación positiva que pueden alcanzar los debates sobre raza, género, por ejemplo, dentro y cómo está en compliance con esas tendencias. Cuando hablamos de cómo analizar escenarios internacionales, que es un curso en portugués que puede ser ofrecido también en español, estamos hablando de cómo analizar escenarios internacionales en una perspectiva más crítica pero organizada. Entonces, no solo hacer escenarios, para hacer escenarios hay métodos, pero también para analizar el escenario para su propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi lugar en este mundo? ¿Qué tipo de actor yo soy? ¿Y para qué ese escenario implica en mi posición? Entonces, eso es dependiente del método y aquí vamos a hablar de cómo aplicar en su caso. La Rusia y su política de defensa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo conocer un actor poco conocido del oeste y del mundo de acá, de izquierda del globo? Y cómo esa política de defensa de Rusia implica en toda la política también de Asia y de Europa, especialmente, pero no solo, claro, en confrontación con Estados Unidos. ¿Cómo son las implicaciones para nosotros de esta política que no se conoce mucho? Por eso que nosotros estamos aplicándola, porque tenemos mucho menos informaciones sobre eso. También tenemos cursos sobre seguridad marítima, que ahora en inglés y portugués también es posible ofrecemos en español. La seguridad marítima es un asunto que está totalmente incluso en esos escenarios. Eso porque hay crímenes transnacionales que son importantísimos, hay frameworks de relaciones internacionales que están intentando por la cooperación, por la seguridad, controlar eso. Hay crímenes de carácter ambiental y 95% del comercio internacional está involucrado con las rutas marítimas, ¿no? Entonces, esto es un asunto importantísimo para cualquier uno de los escenarios, incluso del digital, porque estamos hablando también de medios marítimos autónomos, por ejemplo. Estamos hablando también de cooperación internacional. La cooperación internacional, el curso de cooperación, vamos a entrar en la cooperación técnica internacional, por lo cual es posible no solo desarrollar proyectos de cooperación internacional, pero también observar y analizar los proyectos en curso, porque parte importantísima de la política externa de las naciones está en la cooperación. Entonces, muchas veces es visible la política externa por los documentos, de los discursos de los diplomáticos, pero no es posible comprender perfectamente cuáles son las razones por detrás o más abajo, cuáles son realmente las relaciones, cómo se practican. Entonces, el discurso puede ser uno, pero las prácticas, cómo analizar cuantitativamente las prácticas, cualitativamente también. Y también vamos a hablar de armas nucleares. ¿Por qué las armas nucleares importan? ¿Cuáles son las características de la disputa, de las crisis posibles relacionadas a las armas nucleares? Y por qué razones las tentativas de conciliación y de extinción de armas nucleares no prosperaron o prosperaron? Algunas de ellas. Entonces vamos a hablar sobre eso. Y por último vamos a hablar también de estabilidad estratégica. Y dentro de estabilidad estratégica vamos a hablar
siglo XXI, ¿no? Entonces vamos a hablar de estabilidad estratégica en su relación más típica entre los estados. Entonces, ¿cómo se comportan estados en sus relaciones económicas y de defensa para estabilización estratégica internacional? Por último, de verdad, ahora sí, vamos a hablar no solo de integración general y multilateralismo, pero también de grupos de casos que son muy típicamente locales, que son como por ejemplo el curso de territorios turísticos inteligentes. Entonces vamos a hablar cómo establecer un compromiso de políticas comunitarias que también involucren la cultura, el turismo, con la aplicación de tecnología. ¿Cómo se hacen planos más eficientes de post-pandemia que se pueden involucrar las pequeñas ciudades con la economía global? Entonces, dentro de eso, agradezco mucho la presencia de ustedes acá en curso interactivo y también agradezco la presencia en curso asíncrono, por lo cual ustedes van a recibir un certificado de participación y dejo acá mi invitación a ustedes para involucrarse en otros cursos, no solo síncronos, síncronos, pero también en futuro próximo los cursos asíncronos. Espero ver a ustedes brevemente. Un grande abrazo.